mute a su micrófono para que no haya interrupciones, ¿ok? Entonces el tema de hoy es cómo se revela Dios a nuestra vida. Yo les hago una pregunta. ¿Has sentido la revelación de Dios en tu vida? ¿Has sentido la revelación de Dios de tu vida, en tu vida? No sé cuánto tiempo tengas de creer en Dios, no sé cuánto tiempo, hace cuánto hayas recibido al Señor en tu corazón, pero de verdad es importante que en tu vida haya una revelación del Señor, porque si no, estamos siguiendo una religión. Y eso no es lo que Jesucristo vino a traer sobre nosotros, a nuestras vidas. Amén. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Has sentido la revelación de Dios en tu vida? ¿Has sentido la revelación de tu vida? Si sientes que no la has sentido, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Cómo se revela Dios en tu vida? Quizás, como leímos ahorita, de muchas maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Así nos dijo también el Señor en Job. Aquí en Hebreos 1:2, como habíamos leído, dice Dios, habíamos leído, dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en todas las épocas, ¿por medio de qué? De profetas, por medio de muchas situaciones, pero en estos días nos habla por medio de su Hijo y sabemos que su Hijo está en el Espíritu Santo. Y dice que a Jesucristo, lo hizo heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo vive y Jesucristo vive en ti y en mí. Tanto en el pasado como hoy en día, Dios sigue hablando, Dios se sigue revelando. En otro tiempo a través de profetas, pero hoy a través de su Espíritu Santo. Entonces, Dios, vamos a ver que Dios tiene diferentes formas de revelarse a las personas, ¿no? Aquí vemos un cuadro donde dice Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Jehová proveerá. El Olam, Dios eterno. Jehová Rafa, tu sanador, amén. Aquellos que están enfermos. Elohim, el Dios todopoderoso. El Ruah, el Roi, el Dios que me ve. Jehová Shalom, Jehová sea mi paz. Yo soy el que soy, ese es Jehová. Yo soy, así se le reveló a Moisés. Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. El que está buscando la justicia de Dios, Jehová es tu justicia. Jehová Sidkenu. Dios altísimo, el Elión, exaltado eres, Señor. Jehová Kadesh, Jehová que te santifica. Curios, Dios es el Señor. Yahweh, yo soy el que soy de nuevo. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti. El Shaddai, Dios todopoderoso. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Amén. Si ustedes ven todos estos nombres, esta es la manera como Dios se reveló. Esta es la manera como Dios habló. La palabra revelarse es como darse a conocer. Esta fue la forma como Dios se dio a conocer al hombre. Aquellos de ustedes que han estudiado la Biblia, ustedes saben que cómo se reveló Dios al hombre. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y pecamos. Y Dios tuvo que revelarse, darse a conocer, porque quedamos separados de esa gloria de Dios. Y se dio a conocer a Abraham y le dio una promesa. Y de allí vino Jacob, Isaac, vino el rey David, el rey Saúl, el rey David, Salomón, todos esos reyes que vinieron y establecieron en Israel. Luego Israel fue atacado, Judá, fue dividido Israel y Judá, luego fueron tomados cautivos y los cautivaron varios pueblos y salieron. Y de pronto los volvieron a tomar cautivos y volvieron a salir y los volvieron a tomar cautivos hasta que llegó el Imperio Romano y ahí fue cuando llegó nuestro Emmanuel, Jehová con nosotros, Jesucristo, ¿sí? Que Él es el que se manifiesta hoy, Él es el que se revela hoy a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En todo ese tiempo de la historia, Dios se reveló al hombre con diferentes nombres. Y esos nombres eran de acuerdo a la necesidad.
cuando no tenía Jehová Jireh, mi proveedor, ¿sí? Entonces, cuando necesitaba justicia, Jehová Sidkenu, mi justicia, amén. Entonces, Dios es tu proveedor, tu estandarte, Él te santifica, Él es tu Señor, Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque estamos limitados a la grandeza de Dios. El universo es solamente un reflejo. El universo entero con tantas galaxias y planetas y la inmensidad de ese universo no puede contener a nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender a un Dios? ¿Cómo Dios se puede revelar al hombre? Él se reveló de esta manera en nuestras necesidades. En tu necesidad es que el Señor se revela a tu vida. Cuando estás postrado de rodillas porque ya no puedes más, cuando tienes que rendirte porque no tienes otra solución, porque estamos limitados por esta carne, estamos limitados por la materia, es donde Dios se revela a tu vida y se revela como ese Jehová de paz, ese Jehová Shalom, como Jehová Rafa, tu sanador. Esa es la forma como Él se revela, mostrando que Él es amor. Dios tiene diferentes formas de revelarse. A Moisés se le reveló como Él, yo soy. Cuando lo envió y Él dijo, ¿y qué les digo a ellos? ¿Quién me envió? Porque es Dios revelándose, ¿no? Dios mostrándose. Y le dice Moisés, ok, ¿cómo les digo que tú te llamas? Y le dijo, yo soy. ¿Ok? Yo soy. Y así se reveló como el que está siempre presente. No solamente Dios tiene diferentes formas de revelarse a tu vida, y por eso te digo, es algo tan específico, porque esta revelación de Dios en muchas maneras no solo es para su pueblo Israel en general, no solo es para el mundo, el universo en general. Cuando tú ves la naturaleza y uno dice, qué hermosa Dios, esto lo tuvo que haber creado Dios. Dios también se revela de forma particular a tu vida. Y pon atención que va a manifestarse en tu necesidad. Ahí se va a manifestar Dios. Se va a revelar Dios a tu vida. Dios también tiene diferentes maneras de tratar tu corazón, ¿sí? Esta foto que vemos aquí, este dicho, lo saqué de un pastor que se llama Danilo Montero. Él es músico, él es cantante, es salmista, también es pastor y pasó por muchas cosas. Cuando uno escucha el testimonio de este hombre y el de su esposa, pasaron por muchas cosas y son grandemente usados a nivel mundial. Pero él dijo esto, él dijo, ser un instrumento de Dios es el resultado de los tratos y procesos del alfarero. Entonces, al final, el hombre, cuando Dios viene a él, es para ser un instrumento de Dios. Cuando Dios se revela al hombre, también le muestra lo que hay en su corazón. Miren lo que dice Oseas 2 del 13 al 14, hablando de Israel, porque Israel, Dios los protegía, Dios iba con ellos y ellos se rebelaban y decían, bueno, tú dijiste que era un solo Dios, pero miren, las naciones alrededor adoran otros dioses, nosotros también queremos adorar otros dioses porque es más cool, más chévere, ¿sí? No vamos a ser diferentes a los demás, queremos ser igual a los demás, queremos adorar a otros ídolos, hacer altares en las montañas altas y llevarles frutas, sacrificar a nuestros bebés porque ellos piden que sacrifiquen nuestros bebés y queremos, bueno, adorar a estos dioses porque todo el mundo lo hace. Estaban rebeldes contra Dios, pero Dios quería usar a Israel, a pesar de todo eso, como instrumento para bendecir a la humanidad entera, porque esa fue la promesa que Dios dio a través de Abraham, que le dijo, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínese promesa con esta falla de hombres, con esta falta de fe. Y le dice Dios a su pueblo en Oseas, y la castigaré, hablando de Israel, por los días en que incensaba a Baales y se adornaba de zarcillos, de joyeles, y se iba tras sus amantes, es decir, esos dioses, esas otros imperios, y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Sí? Pero he aquí que yo la atraeré. En otras versiones dice, la seduciré, la llamaré y la llevaré. ¿A dónde dice? Al desierto. ¿Y qué va a hacer en ese desierto? Le hablaré a su corazón.
Cuando estés pasando por un trato, por un proceso, por un desierto, es Dios. Es Dios que te está llevando allí. Es Dios que lo está permitiendo. Muchas veces a causa de nuestros propios pecados y nuestras propias decisiones, llevamos la consecuencia de ese pecado, la consecuencia de esas acciones. Pero si tú entras en un trato y en un proceso con Dios, si tú entras en un desierto y allí el Señor em, pelea, ahí el Señor trata, ahí el Señor abre con cirugía tu corazón, es allí donde el Señor empieza a transformarte para que seas instrumento de Dios. Entonces, ¿cómo se revela Dios a mi vida? Mis queridos hermanos, uno, Él se revela a través de esas necesidades que tú tienes. ¿Sí ven? Dios es luz, Dios es esperanza. Cuando vengan esos momentos malos y esas necesidades, ahí es donde Dios se va a revelar a tu vida, como lo que Él es. Él es Dios de amor y Él tiene multiforme gracia para con nosotros. Amén. Entonces, lo segundo es que Dios tiene diferentes tratos. Hay diferentes corazones. Israel era un corazón rebelde, muy rebelde, y Dios tuvo mucha paciencia, pero tuvo que llevarlos ¿a dónde? Al desierto para tratar con su corazón. Y sin embargo, allí se rebelaron muchas veces, pero ahí fue donde su corazón fue limado. Entonces, y estos procesos más grandes, ¿cuándo vienen? Cuando tú crees que ya llegaste a la cima, cuando tú ya crees que estás lo suficientemente bien espiritualmente, cuando tú dices, oye, yo leo la palabra, voy a la iglesia, oro todos los días, todo debería estar bien. No, es allí cuando el Señor quiere ir a lo profundo del corazón, porque muchas veces nos ocupamos, ¿sí? Muchas veces hacemos, no que estemos haciendo algún pecado o algo incorrecto, pero nos ocupamos de tal manera que nos distraemos de la presencia de Dios, nos distraemos de sentir de esa conexión espiritual. Nuestro corazón empieza a estar ocupado y se desenamora del Señor, ¿sí? A los que estuvimos estudiando en Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, él le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, has perdido tu primer amor. Conozco tus obras y tu trabajo en el Señor, pero has perdido tu primer amor. Y es allí donde el Señor nos tiene que llevar al desierto para que volvamos nuestro corazón a Él, para que nos volvamos a enamorar de ese primer amor con Él. ¿Ok? Entonces, si Dios no va contigo, pon atención. Si tú sientes que esa presencia de Dios como que ya no la estás sintiendo, o ese es un llamado de atención. No es que Dios no esté contigo, es un llamado de sequedad, ¿sí? Dios no te va a llevar a un desierto o a atravesar un proceso o un trato más allá de la carga que tú puedes llevar. Y eso es bíblico. Dios nos dice que Él no nos da una carga más pesada de la que tú puedes llevar. Pero a veces esos tratos duelen, a veces esos tratos y esos procesos llevan tiempo que uno quisiera que se resolvieran inmediatamente y no se resuelven. Pero ¿por qué es eso? Porque Dios está revelando a tu vida, Él quiere tratar con tu corazón, Él quiere que tú te rindas, que digas, ok, me rindo totalmente. En Primera de Corintios 3, del 1 al 2 dice, está Pablo, esa es Primera de Corintios, les voy a dar 2 citas, una está en Primera de Corintios 3 y la otra está en Gálatas 4. En ambas citas está Pablo explicándole al pueblo, a los de Corintios y a los que están en Galacia. ¿Okay? Gálatas. Y les está hablando y a los dos les dice lo mismo prácticamente. En la Primera de Corintios 3, del 1 al 2, le dice, porque aún, o sea, cuando les estaba ahí hablando de la palabra, hay unas cosas que no les he dicho porque no eras capaces todavía y todavía no son capaces. Cuando era tiempo de decírtelo, no lo podrías sobrellevar por tu inmadurez y te digo que aún todavía no lo puedes sobrellevar. Y en Gálatas 4 le dice, explica a Israel y les dice, es que es como cuando el niño que es heredero, pero como es bebecito, es el esclavo el que le maneja el mayordomo, el que maneja sus bienes. Entonces, el bebecito es como el esclavo, aunque es heredero de todo, ese niño no sabe lo que tiene.
refiriéndose a que muchas veces no sabemos lo que tenemos en Dios porque somos bebés espiritualmente, ¿sí? Y es por eso que el Señor a veces tiene que tratar nuestro corazón para que maduremos, para que vayamos, para que ahondemos más en quién es Dios. Hay diferentes niveles en Dios y a veces nos quedamos estancados en un nivel y pensamos que eso es todo, que ya lo cumplí todo. Amén. Aquí están esos dos versículos de los cuales se hablaba, ¿no? Y en Primera de Corintios 3, del 1 al 9, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Imagínense. Quería Pablo hablarles, pero no podía hablarles. Les tocó hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Y les dice, os di a beber leche y no vianda, no carne, nada pesado, algo suavecito, porque aún no eras capaces y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y cómo les explica por qué son carnales? Dice, porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dices, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, es un punto de evaluación, ¿sí? Por eso a veces Dios, no podemos avanzar en Dios, porque todavía seguimos como bebecitos viviendo como el resto de gente que no es cristiana o que no conoce a Dios y todavía en nosotros hay envidias, hay rencores, hay maledicencia, peleas, chismes, todas esas cosas. Cuando tú veas esas cosas en tu vida o en la vida de otra persona, entiende que es que no has madurado espiritualmente y tiene que empezar el Señor a llevarte a un desierto, a un proceso para que vayas entendiendo, ¿sí? Que el Señor dice que todo lo que salga de nuestra boca nos tomará cuenta, que tenemos que de la boca sale la vida y la muerte, que tenemos que tener cuidado con eso. Amén. En Gálatas lo que leímos ahorita, que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del siervo o del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínate, Dios te ha dado las herencias, el Espíritu Santo en ti, para grandes propósitos en Cristo. Pero mientras permanezcamos en el primer nivel, que es luchando con la carne, con las cosas de la carne y no las superemos, porque cuando ya tú vas superando esas cosas pequeñas que antes te hacían caer, tú ya no te hacen nada, ya tu pie es un gigante que pisa eso como si fuera nada, ¿sí? Porque ya no te molesta, ya no eres una gritona, ya no eres un gritón, ya no hablas palabras deshonestas, ya no robas, ya no haces cosas que hacías antes porque eras bebé, pero el Señor quiere llevarte a las profundidades de Él, Él quiere revelarse a tu vida. Y Dios sabe que todos tenemos un tiempo. Dios quiere llevarte a nuevas dimensiones espirituales, a nuevos eh, puntos donde tú vas a ver desde allá tu mismo pasado y vas a decir, "Uf, ojalá y supiera lo que sé ahora en esa época, ojalá yo hubiera entendido, pero no es sino como vimos anteriormente a través de los procesos, de los tratos del Señor. Mi hermana, mi hermano, si no has sido tratado, si no has sido procesado y quieres de verdad servirle al Señor, espera ese trato, porque ese trato es para cambiar tu corazón, para que el Señor obre en tu corazón. Y Dios sabe qué tiempo cada uno de nosotros necesita para crecer. Dios es el único que sabe cómo tratar tu corazón, cómo ir hasta esas cuevas oscuras de tu corazón. Psicológicamente, cuando hay algo malo en nosotros o cuando hay algo que nosotros hemos vivido que es tan malo, psicológicamente lo queremos mandar al inconsciente, como si eso nunca hubiera pasado o como esta parte oscura de mí no la quiero reconocer y eso se queda por allá en lo más profundo en una cueva metido y nadie lo saca, nadie lo saca. Pero el Señor dice que Él conoce el corazón del hombre, Él dice que es malvado y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios, ¿sí? Y Dios, por eso es que trata con el corazón para sacar a flote porque ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón, porque aún en nuestra humanidad, lo más malo de nosotros, lo más oscuro de nosotros, lo queremos ¿qué? Olvidar y dejar atrás. Sí, pero a veces no es dejarlo atrás de dejar de hacer las cosas, sino de ponerle un tapete y esconderlo para que es feo ver eso, ¿sí? Y Dios quiere sacarlo a través de estas pruebas.
Dios hoy lo que está haciendo es que te está haciendo un llamado, mi hermana, mi hermano, a que despiertes, a que no sigas igual. Albert Einstein decía, ¿cómo podemos tener resultados diferentes cuando seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera? Por eso tú pasas por diferentes procesos, porque hay niveles más altos, hay niveles más profundos. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te dejó en el último vagón del tren. Dios no se ha olvidado de que tienes necesidad de Él. Dios no se ha olvidado de que Él quiere más de ti y hacer grandes cosas a través de ti. No estás estancado sin un propósito. A veces el estancamiento es un semáforo en rojo, ¿ok? Algo importante es que no debemos adelantarnos, como oraba mi esposo y él siempre dice, no me quiero adelantar a Dios ni atrasarme al propósito de Dios, sino estar ahí en la voluntad de Dios. Y muchas veces, cuando estamos pasando por estos tratos, estos procesos, ¿cuál es la tendencia? Huir. La tendencia es salir corriendo y Señor, yo no quiero más esto, Padre Celestial, es que te olvidaste de mí, es que será que hice, que fue lo que hice para merecer esto, es que, ¿qué es lo que sucede? Y empieza uno inclusive a luchar con Dios, porque estos tratos, estos procesos no son como tan placenteros, pero nos moldea el Señor, porque Él no quiere que estemos más estancados, ¿sí? No te adelantes a lo que Dios quiere en estos procesos por esa tendencia de salir corriendo. Digamos, si estás esperando a un esposo, una esposa, o estás esperando a tomar un trabajo, como no escucho lo que Dios dice porque estoy en este proceso, yo me lanzo y busco en mis fuerzas, en mis recursos, la solución. ¿Y qué sucede con esa solución? Al parecer puede ser buena, pero no era la voluntad de Dios o no era el plan de Dios para tu vida. ¿Y qué sucede? Te estancas, quedas estancados hasta que te moldees a ese proceso. Muchas veces lo que sucede es que no queremos, por el afán, queremos todo ya y nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿sí? Y hasta nos da rabia cuando nos dicen, ah, es que no es el tiempo de Dios y uno, ay, pues ya sé, no es el tiempo de Dios porque no ha pasado. Pero Dios quiere que entiendas que en ese tiempo no es un tiempo muerto, es un tiempo donde Él te está procesando y Él está hablando a tu corazón. Ahí dice, yo te atraigo a ese desierto y te voy a hablar el corazón en ese desierto. Entonces debes despertar, ya no puedes seguir como ese bebé, no puedes seguir como ese bebé todavía sin saber todas las grandes cosas que Dios tiene para ti. Ojo, que yo no estoy hablando de que seas salvo o no. La salvación es entregada por Dios, pero Él no solamente quiere que seas salvo, sino que conozcas más de Él. Se quiere revelar a tu vida, tal y como es Él. Amén. Amén. Tenemos que saber de que el Señor está ahí contigo en este momento, hablándote y diciéndote, hijo, hija, despiértate. Yo te quiero llevar a nuevas dimensiones espirituales. Yo te quiero llevar a algo más profundo en mí, ¿sí? Esto no va a ser posible si seguimos en medio de esos procesos sin abrir, sin someternos y sin rendirnos a Él. Si en medio de esos procesos salimos corriendo o si en medio de esos procesos tratamos de buscar nuestra solución a nuestra manera porque es más fácil y más rápido. ¿Sabes qué pasa en tu vida espiritual si no te alineas al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan lo que sucedió a la mujer de Lot? Que Dios los sacó, envió un ángel para que los sacara de Sodoma y Gomorra que iba a ser destruida. ¿Y qué hizo ella? Miró para atrás. ¿Por qué miró para atrás? El problema no fue que miró para atrás. El problema era qué había en su corazón que la hizo mirar para atrás. ¿Sí? ¿Qué hay en nuestros corazones que no nos dejan avanzar hacia lo que Dios tiene, hacia algo más allá que una tierra que se está secando? ¿Sí? Siempre Dios, el propósito de Dios es trabajar en tu corazón. Dios no te quiere que te quedes estancado o dormido. ¿Se acuerdan quiénes se quedaron dormidos o dormidas? En la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Habían 10 vírgenes, unas insensatas y unas sabias.
¿Y quiénes se quedaron dormidas? Todas. Todas se quedaron dormidas, porque a veces uno se queda dormido, porque estamos en la carne, porque a veces fallamos, porque lo que sea. Pero lo que diferenció a las mujeres era que las que eran sensatas llevaron aceite y mantenían el aceite. El aceite es sinónimo de ¿qué? De la unción, sinónimo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se ungían como con aceite. Entonces, este aceite era el que hacía que las lámparas estuvieran prendidas. Las lámparas que es símbolo de la palabra de Dios, la lámpara es símbolo de la guía de Dios. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé, ¿sí? Entonces, toda la gente viviendo su vida, ¿sí? Casándose, comprando, haciendo negocios, comprando esto, comprando aquello, trabajando, haciendo, y de pronto, ¡tas! Como de la nada, ¿sí? Viene el Señor. Así como en los tiempos de Noé, van a haber unos que están tan distraídos que Jesús dijo, es que hallaré fe en el mundo cuando yo venga. Miren la pregunta que se hizo Jesús. Es difícil, no es fácil mantenerse fiel cuando uno está en medio de procesos, en medio de situaciones, cuando uno se siente estancado, que uno siente que no avanza. Quizás nuestra vida está llena de ocupaciones, está llena de momentos que nos ocupan la mente, el corazón, y nos quedamos y sentimos que como que no avanzamos, ¿sí? Pero Dios en todo momento, Él no se ha cortado, Él quiere que tú entres en nuevas dimensiones espirituales. Y digo dimensiones porque son momentos con Dios y son cosas sobrenaturales en tu relación con Dios y contigo. Como comencé hablando, Dios se ha revelado al hombre a través de la historia todo el tiempo, pero ha tenido que revelarse de manera progresiva, paso a paso. Jehová Jireh, Jehová Rafa, ¿sí? Porque somos limitados. Pero aún en esa limitación, en esa limitación, Dios ha enviado ¿a quién? Al Espíritu Santo para que viva en nuestras vidas. Entonces hay tres cosas que Dios quiere que tú hagas, ¿sí? Una es que tú entiendas y tú te alinees a lo que Dios quiere. No mires atrás. En Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Él está haciendo la parábola. Imagínese usted arando con los bueyes, ¿sí? Y usted voltea para mirar atrás, las líneas que está haciendo para el arado le van a quedar todas torcidas. Entonces no es digno, porque ¿para qué? Le va a quedar todo mal hecho, ¿cierto? No va a quedar bien. No puede tener los bueyes, puede tener todo, pero al mirar atrás se tuerce, ¿sí? Entonces, Dios quiere que no voltees a mirar atrás. Voltear a mirar atrás es, como decía ahora, es la intención de tu corazón. Dios está trabajando ¿dónde? En tu corazón. Él te lleva a través de procesos para trabajar tu corazón. ¿Cuándo trabaja el Señor tu corazón? Cuando tú piensas que ya estás en la cima, cuando ya piensas que eres lo máximo. Y dice, y no oyeron ni se inclinaron su oído. Esto está en Jeremías 7:24. Antes caminaron en sus propios consejos y ¿en dónde? En la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios les estaba diciendo, vengan, yo voy a ser su Dios, los voy a proteger, dejen toda esa idolatría, no adoren a todos esos dioses. Pero ustedes, les estoy hablando y ustedes no quieren, ¿sí? No inclinaron su oído. Mire la importancia. Antes de que venga ese proceso, inclina tu oído. Dios está hablando hoy, mi hermano, mi hermana. Por favor, presta atención, inclina tu oído. No camines en tu propio consejo. Busca, por favor, esa conexión con el Señor, esa confirmación del Señor en cualquier decisión que vayas a tomar. No andes en la dureza de tu corazón, ríndete al Señor. El hecho de que no veas una respuesta es que el Señor está todavía tratando con tu corazón hasta que no tengas paz, hasta que el Señor dice que el que le pida, pídale con gozo, con agradecimiento y el Señor le dará paz. Esa paz viene de esa seguridad de yo sé que Dios está orando, ¿sí? En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Mis hermanos, Dios se está revelando a tu vida y Dios quiere hablarte.
¿Qué no entiendo? Dios quiere explicarte, Dios quiere enseñarte. Como decía ahora, no te quedes dormido. ¿Sí? En Mateo 25 es donde cuenta la historia de estas mujeres, ¿sí? De las mujeres, de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Por favor, no te quedes dormida, no te quedes dormido y sin aceite. No te quedes sin el Espíritu Santo, no te quedes en la religión, no te quedes en las ocupaciones de la vida, porque el Señor viene pronto, pero Él viene por tu corazón. Entonces, hablando de esto, de lo que el Señor quiere de ti, Él quiere que te alinees a Él. El Señor quiere que identifiques su voz de la que es tuya, de tu alma, y la que viene del enemigo. ¿Cómo puedes identificar tú la voz de Dios? ¿Sí? Uno, conociendo la palabra de Dios. Sí, en 2 Corintios 10:5 dice, y derribando todo argumento y toda altivez, orgullo, que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. En Proverbios 20:27 dice que la palabra de Dios es lámpara que escudriña lo profundo del corazón del hombre. Sí, entonces, ¿cómo puedes conocer tú la voz de Dios? Cuando tú lees la palabra y entiendes el carácter de Dios y puedes identificar que Dios habla de ciertas maneras, de diferentes maneras, pero tú puedes identificar cuándo es Dios, de la voz tuya, porque eso sucede mucho cuando vamos a tomar una decisión y a veces o vamos a hacer un ayuno o vamos a orar y ya nosotros ya como que sabemos lo que Dios va a decir, ni siquiera lo dejamos hablar, ¿sí? Sino que digo, "Ay, ya sé lo que, ya me conozco". ¿Por qué? Porque a veces no es la voz de Dios, sino tu voz interna. Y Dios quiere que aprendas a identificar cuándo es tu idea y cuándo es el Señor que se está hablando. Y la voz del enemigo. No hay otra forma sino a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios habla de cómo está el alma del hombre. En la palabra de Dios es donde te dice que el corazón del hombre es malvado, perverso, ¿quién lo conocerá? En la palabra de Dios dice que ese es Dios el que guía el corazón del rey hacia donde él quiere. La palabra de Dios es la que dice que Él te envía al desierto para tratar tu corazón. La palabra de Dios también te dice que el enemigo es un mentiroso, que el enemigo se presenta como ángel de luz, no se presenta feo, se presenta bonito, no se presenta como algo malo, sino como una oportunidad. Ah, eso todo está en la palabra de Dios. Y si no lees tú la palabra de Dios a diario, estás desarmado, estás desarmada, no tienes armas con que pelear la batalla de la fe, no tienes con qué, cómo defenderte del enemigo. Miren el ejemplo de Jesús cuando estuvo en el desierto. Y dice, y fue llevado por Dios al desierto. O sea, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Y cuando llegó al desierto, ¿qué pasó? ¿Quién se le presentó? Satanás, a tentarlo. ¿Y cómo lo tentó? Usando la palabra de Dios. O sea que el enemigo usa la palabra de Dios. El enemigo se presenta como ángel de luz. Por eso es importante identificar cuando nos habla el Señor. Y eso solamente lo vas a saber cuando pases tiempos con Él. Pasas tiempos y experiencias con Él y lees la palabra de Dios. Entonces, no hay un crecimiento en tu vida, te vas a quedar como ese bebé, como ese niño, si tú no lees la palabra, si tú no meditas, si tú no sacas tiempos a solas con el Señor. Mis hermanos, en esta vida, esto de ser cristiano en muchas ocasiones se ha vuelto ya solamente la religión. Muchos siguen la religión, muchos siguen el escenario, las luces, cámaras y acción, ¿sí? Todo por fuera. Pero lo verdadero que está buscando Dios es tu corazón, ¿sí? Tú de labios para afuera puedes decir lo que sea, como cristiano, como cristiana. Yo como pastora puedo decir lo que quiera, aparentar santidad, aparentar lo que yo quiera. Pero en el momento de la intimidad con Dios, Dios va a confrontar mi corazón. El momento en que Dios venga, estamos en los últimos tiempos, no hay que tener temor, hay que tener es la entereza de decir, bueno, voy a enderezar mi camino, voy a seguir torcida o torcido. Sí, cuando el Señor venga, Él no te va a decir, uy, qué bonitas obras hiciste. Él te va a decir es si te conoce o no te conoce. ¿Sí? Ay, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice milagros y en tu nombre hice quién sabe qué tantas cosas. Y Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí?
¿Por qué? Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Necesitamos tener el aceite. Tenemos que ser como esas vírgenes con el aceite, con la unción de Dios. Mis hermanos, sin la unción de Dios, sin el aceite de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, todo lo demás es religión. Es como un címbalo que retiñe, porque no tiene el amor de Dios, porque no tiene la unción de Dios. Mi consejo es déjate tratar por el Señor. No salgas corriendo, no trates de enmendar las cosas con tus propias manos y obrar como si tú fueras Dios, como Dios no me responde como yo quiero, yo me las arreglo, yo lo hago porque yo soy mejor que Dios. Eso es el mensaje que le estamos dando al Señor. Dios, yo no espero en ti porque yo resuelvo mejor mi situación que tú. Tú te demoras mucho, no me gusta la manera en que lo haces y me parece más divertido, como lo hizo Israel, me parece más divertido la forma en que lo hace el mundo, en que lo hacen adorando Baales, adorando cosas, ¿sí? Entonces, hay muchos, mis hermanos, que se han desviado siendo cristianos, se han desviado tras la brujería inclusive, ¿sí? He escuchado testimonio de pastores que porque la iglesia no se le llena, van y buscan y hacen rituales satánicos para llenarse de poder y hacer milagros y ahora sí la iglesia se me llenó. El Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no te mandé a hacer eso. Buscaste tu propio recurso, buscaste adorar a Baales, ¿sí? Yo te mandé a cuidar, ¿qué hace un pastor? Cuidar el corazón de las ovejas, ya. Yo no te mandé a llenar una iglesia, yo no te mandé a hacer milagros, ¿sí? Es solo un ejemplo. Dios puede actuar en milagros y actuar grandemente y con poder y llenar una iglesia. Todo eso, amén. Dios lo hace porque Dios quiere que todos sean salvos. Yo me estoy refiriendo es cuando vivimos la apariencia de la religión o lo que debemos mostrar al público y nuestra vida en el fondo está vacía. Nuestra relación con el Señor está estancada, ¿sí? No estamos llenos del Espíritu Santo o hay una controversia. Me llaman cristiana o soy un pastor, una pastora, un líder o lo que sea, o cualquier persona que dice que es seguidora de Jesucristo. Y mi vida en la intimidad, con mis hijos, con mi familia, es un desastre, ¿sí? O sucede el tema de la persona que se acabó de convertir, ¿sí? Entonces, cuando alguien se acaba de convertir, obviamente la gente va a decir, no, pero ¿cómo? O sea, qué rara esa persona es que cristiana, ¿no? Entonces, todo lleva un tiempo y un proceso con Dios, ¿sí? A veces queremos mostrar una apariencia religiosa o mostrar algo santo, cuando realmente en nuestra vida todavía hay cosas en nuestro corazón. Ese es el llamado de Dios hoy. El llamado de Dios hoy es, hija, hijo, estoy a punto de llevarte al desierto porque necesito tratar con tu corazón. Por favor, ríndete ahora, entrégate ahora, ¿sí? Deja de adorar Baales, deja de buscar lo que yo no te he mandado a buscar. Espera en mi tiempo. Espera que yo soy Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Yo soy el que soy, yo te respondo. Yo doy respuesta, pero no busques tu propia salida, ¿sí? No busques tus propias, como si tú fueras Dios. No dejes que el orgullo, ¿sí? Te tome, porque eso fue lo que tomó a Satanás. Él dijo, "Pues, yo soy prácticamente como Dios, pues más bien adórenme". Él quería la adoración para él. Y Dios te está diciendo hoy, búscame a mí. El que me busca de todo su corazón me va a encontrar. Si tú no quieres permanecer estancado, estancada, si tú quieres tener una verdadera relación con Dios vibrante, donde Él te hable a tu corazón, donde no haya duda cuando venga alguien a decirte, oh, es que la Biblia es mentira, o es que Dios no existe, o es que no haya duda ni sombra alguna en tu corazón. ¿Por qué? Porque fuiste tratado con Dios en lo íntimo de tu corazón, porque recibiste palabra de Dios directamente. No fue mi hermano, no fue el profeta, no fue el pastor que me dijo, Dios me habló a mi corazón y lo transformó y sacó eso oscuro que había en esa caverna de mi corazón y me la mostró y me dijo, hija, esto es lo que quiero sanar, esto es lo que quiero liberar de ti, estas son las cadenas que quiero romper, esto es lo que yo quiero hacer en tu vida. Ahí es donde tú vas a encontrar el propósito
que Dios tiene para ti. Ahí es donde vas a rejuvenecer como las águilas, a volar por encima de esa situación, de esa tormenta, porque conoces ese propósito, porque has tenido un encuentro directo con el Señor. Quiero que veas este video vamos a cerrar nuestros ojos o puedes ver el video. Esa es una canción que habla de que el Señor nos lleva al desierto. Quiero que allí donde estás medites, allí donde estás te entregues al Señor, le digas, Señor, aquí estoy con mis cargas, con mi situación, con mi vida. Por favor, háblame a mi corazón. No quiero adelantarme, no quiero atrasarme, Señor. Restáurame, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, delante de ti. En tierra seca y árida, donde nadie pudo crecer, allí yo te llevaré y te haré florecer. Es cierto que duele, en ocasiones gritarás, tal vez ahora no entiendes y buscas salidas sin consultarme. El propósito del por qué te traje aquí. Te llevé al desierto para que florezcas. Te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás. Del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo hablé de ti. Te llevé al desierto para que florezcas. Te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás. Del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo hablé de ti. Es cierto que duele, en ocasiones gritarás, tal vez ahora no entiendes y buscas salidas sin consultarme. El propósito del por qué te traje aquí. Te llevé al desierto para que florezcas. Te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás. Del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo hablé de ti. ¿Fui yo quien te traje al desierto? ¿O fui yo quien te traje al desierto? Para enamorarte, para levantarte, para rescatarte, para restaurarte. ¿Fui yo quien te traje al desierto? ¿O fui yo? Fui yo quien te traje a este desierto. Fui yo quien te traje a este desierto.
florezcas. Te llevé al desierto para que crecieras. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás. Del polvo y cenizas te levantarás. Y todos verán lo que yo hablé de ti. Amén, Señor. Gracias porque tú